Hablar del sofisma es hablar en el término base del prefijo griego de sofía. He dicho en otras palabras, sopía, quiere decir sabiduría. De modo que el sofisma, en sí mismo, en su categoría, es aquella persona que se distingue por ser sabia o por tener el don de manejar discursos retóricos, de manejar escenarios, multitudes, donde puede pronunciar grandes lecturas sobre una manera particular de pensar o una perspectiva específica de una cosmovisión. Eso sería sofisma, aquella característica de un individuo que se identifica por ser sabio. Se le puede también considerar esto asociado a la filosofía. Bueno, desde esta línea, como lo vamos a enfocar, y que de hecho despierta el interés desde Aristóteles, desde el mismo Sócrates y Platón, el ser sofista, que es la cualidad del sofismo, es formulado como una categoría de aquel pensador, de aquel elocuente que lo hace, claro, con mucha facilidad, como lo fueron los sofistas en el contexto griego, pero de manera falsa. Es decir, que hacen uso de raciocinios, de grandes discursos, entre comillas, de ideas, de argumentos que no sostienen ni tienen las bases suficientes de un modo de pensar. Y en cuanto a etimología, ya les comentaba que significa sabiduría, de sabios, pero desde la perspectiva socrática, el término sofisma o el término sofista quiere decir que es aquel que sabe. Pero es aquel que sabe dicho de manera peyorativa, es decir, entre comillas. Cuando se dice que es aquel que sabe, en hermenéutica básica, lo que le quiere decir en lo dicho es lo no dicho, es decir, que no sabe. Y la gran tarea de Sócrates fue, justamente en el contexto griego, combatir a los sofistas mediante el método de la mayéutica, que creo que todos lo conocen, y donde a través de las preguntas y las respuestas y la mayéutica, es decir, la manera de hacer florecer las ideas, hacía que los mismos sofistas cayeran en el error de la ignorancia de sus juicios que estaban aplicando, de sus conceptos. Y Platón también pues, va a tener una discusión muy fuerte con ellos frente a algunos problemas éticos que ya los hablaré más adelante. Bueno, entonces, ¿qué relación hay entre el sofista y el sofismo? El sofista es un filósofo que se cree que sabe, es decir, que él está convencido de sí mismo, de que es un hombre sabio, que es un hombre inteligente, que es un hombre virtuoso, que es un hombre que tiene capacidad de ser un maestro de la retórica, del discurso. Por eso el sinónimo del sofismo en sí mismo es engaño, es apariencia, es trama, es falacia, es contradicción, es capacidad de persuadir, es capacidad de mover masas, es decir, de llenar grandes estadios, grandes teatros con personas para que escuches un discurso. ¿Quién podría ser en Colombia en el siglo XXI un sofista? ¿Un político? ¿Un líder religioso? ¿Un artista? ¿Un músico? Bueno, ¿un actor? Ahí les dejo, cierro el paréntesis. De modo que esa es la característica del sofista, y es aquella que argumenta con supuestos sofismas, es decir, aquellas ideas, aquellos juicios de la misma lógica, pero que carece de sentido, es decir, es contradictoria a sí misma. Los sofistas se desarrollan por el siglo V antes de Cristo en Grecia, es decir, en la misma época de Platón, y van a tener una discusión, una pugna filosófica, porque los sofistas contemplaban la posibilidad del relativismo en todo, y lo que más le va a incomodar a Platón, digamos impregnado por las ideas de su gran maestro, es que no comparte la posibilidad
de que los valores morales y los valores éticos sean relativos, sean subjetivos. Quiere decir que para Platón los principios y los valores, como el derecho a la vida, por ejemplo, tienen un valor universal, en cuanto que es válido en cualquier cultura, en cualquier contexto, tiempo, modo o lugar. En cambio, para los sofistas, los valores morales son relativos, son subjetivos, en tanto que estos cambian, estos son variables en cualquier contexto, tiempo, modo o cultura. Ejemplo, la vida. Siendo más aterrizados, poniendo en contexto la discusión de Platón y los sofistas. El derecho a la vida en Colombia es un don ontológico sagrado que ni la misma Constitución junto a la legislación colombiana del Código Penal jamás permite la pena de muerte en ninguna modalidad, porque el espíritu de la Constitución propia, inspirada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dice que es sagrado, entre comillas, un término más religioso que de dignidad humana, el derecho por la vida, primer derecho consagrado. Pero en otros contextos, como el cubano, puede ser, o el norteamericano, o quizá en China, la vida no es el don sagrado que nosotros conocemos, sino que ante un delito, ante una situación penal, puede ser perturbada, llámese con una cadena perpetua, llámese con un fusilamiento, con una silla eléctrica, llámese con una pena de muerte. De modo que en la discusión de los sofistas, ellos se van por esta línea, que la vida no es respetable de manera universal, sino que va de acuerdo en cada contexto, en cada situación específica. Como colombianos, al menos en la jurisprudencia, según el espíritu de la Constitución, nos vamos por la línea de Platón, es decir, que la vida es válida en cualquier situación, contexto o cultura. Entonces, ese es el problema de los sofistas, que ellos quieren relativizar todo, es decir, hacer válido cualquier idea, y se llenan de argumentos, ideas, y son capaces de mover grandes aglomeraciones de individuos y los hacen creer en esos raciocinios, es decir, nos convencen de esas ideas. Bueno, ahora, en términos filosóficos, aquí de pronto vamos a entrar en una discusión muy seria con lo que hablamos hace un par de semanas sobre lo que es la lógica, y miramos la lógica aristotélica, la lógica formal, tablas de verdad, diagrama de Venn. Bueno, ¿por qué entramos en una discusión muy seria? Porque acá el silogismo, usado también en los sofistas, son usados para hacer juicios o afirmaciones de una manera vaciada, es decir, con muchas imperfecciones, con muchas imprecisiones. Y acá está justamente el error, parte del error del sofista o el sofisma, y es que lo que aparentemente se muestra como verdad, como cierto, como objetivo, no lo es, y se terminan haciendo juicios o planteando ideas u opiniones de algo que nos pueden conducir a la ignorancia y terminamos creyendo que es cierto o afirmativo. Bueno, un juicio como es: todas las mujeres nos conducen al mal. Pues en el contexto griego, los hombres se dedicaban a la búsqueda de la virtud, a la búsqueda de la sabiduría, a la búsqueda de la perfección y a la belleza estética, lo que se conoce como el perfil griego. Un contexto muy machista, donde la mujer es la última en todo. No es casualidad que no tengamos grandes mujeres en filosofía en ese contexto. Son muy pocas. Escasamente la más brillante sería Hipatia. Entonces, al dar esa categoría de mujer que nos conducen al mal, estamos dando un juicio ya muy fuerte sobre la misma dignidad de un ser humano que es semejante al nuestro. Bueno, y con un par de ideas, de categorías, de características, se puede llevar esto a tal nivel que se pueda crear como una verdad. O lamentable en la Edad Media, cuando
especulaba que las mujeres no tenían raciocinio, es decir, que no tenían la capacidad de pensar, de reflexionar en igualdad de condiciones que el hombre. Es decir, gravísimo ese tipo de afirmaciones, y se llegó a creer que eso era cierto en aquel momento, ¿no? Como hecho histórico que ya pasó. No queremos cometer el anacronismo, es decir, de comprender lo de hoy como si fuera lo de ayer, o lo de ayer como si fuera lo de hoy. Bueno, otro de los puntos de error del silogismo tiene que ver concretamente con algunos aspectos de la lógica que quieren confundir y persuadir al interlocutor, es decir, a quien escucha. Veamos un ejemplo. Todos los hombres son mortales, el gato es mortal, los hombres son gatos. Claro que esto cumple las condiciones básicas y específicas de un silogismo, porque tiene una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión, o una premisa universal, una premisa particular y una conclusión. Y en sí mismo hay coherencia y pertinencia como un ejercicio de lógica con un silogismo formal, y es válido porque cumple toda la estructura. Pero haciendo ya una exposición mucho más amplia, en la aseguración o en la afirmación de lo que se está haciendo, encontramos una irrenancia terrible, es decir, una mala interpretación, puesto que no se puede llegar a la conclusión que los hombres son gatos. Yo soy un gato, ¿por qué? Porque también soy mortal como el gato. No. Entonces yo creo que aquí es cuando el sofista comete parte de sus errores, ya con los expuestos, haciendo uso de la lógica de manera particular con los silogismos. Yo creo que ya los vimos y nos quedará mucho que aclarar y mucho más que profundizar para que esto sea mucho más válido. El silogismo como tal, ¿no? Bueno, tipos de sofisma. Sofisma de accidente, sofisma de ignorancia de la causa, sofisma de la ignorancia de la cuestión. Sofisma de accidente es aquel concepto, aquella afirmación, aquella opinión que se plantea sobre algo de manera accidental, en la cual tiene como propósito confundir, es decir, sacar provecho de una situación específica. Ejemplo, que está haciendo sol y aseguro que es que se va a entrar el verano, es decir, no puedo llegar a ese tipo de juicios. Que estudié mucho los temas de matemáticas, por lo tanto voy a pasar el periodo, pasar el examen y aprobar el año. No, es decir, el sofisma por accidente no quiere decir que X más X tenga que darme X. Esto no es así, porque en el camino hay una serie de variables. Que todos los hombres son infieles. No, o sea, el hecho de que unos individuos en específico lo sean no quiere decir que todos lo sean. Que todos los políticos son corruptos. Que lo sean 2, 3, 4, 5, un porcentaje de la población del gremio de los políticos no quiere decir que lo sean todos en la totalidad. ¿Listo? Entonces, ese sofisma de accidente nos lleva a cometer el error del prejuicio, es decir, que nos adelantemos a aplicar juicios sobre una situación que todavía no es válida. Sofisma de la ignorancia de la causa, es decir, tiene que ver con la acción y la reacción, con el acto y el efecto, con lo que se conoce desde Aristóteles como la potencia y el acto, o en física ya les explicaba como la acción, la reacción. El hecho de que el balón salga rodando por la cancha es porque alguien lo empujó, le dio un ejercicio de una masa. Bueno, y esa reacción se provoca es porque antes ha habido una acción, o hay una consecuencia es porque antes ha habido una causa. En términos de esta discusión de los sofistas, quiere decir que todos nuestros actos, tanto positivos como negativos, van a tener una consecuencia, positiva o negativa. Es decir, todo lo que hagamos, tarde que temprano, va a tener una repercusión. Esa es la afirmación que ellos tienen. Esto se conoce en lectura de nuestros abuelos, que todo lo que uno haga en esta vida se tiene que pagar. Bueno, eso no lo sabemos, puesto porque nadie puede aproximarse a conocer el futuro. Estamos viviendo el día a día y el cronos, el tiempo no existe. Hoy es hoy, la medianoche es medianoche, en la madrugada es madrugada. El tiempo es un eterno presente, puesto que yo no puedo ya pretender
tomar el pasado ni asegurar el futuro. Entonces, es aquella aproximación que se quiere hacer de algo que todavía es irreal, que simplemente es una fantasía, que simplemente es una ilusión, es un estadio que está en la mente. Ejemplo acá, ese accidente fue castigo de Dios. Es decir, ¿cómo se le puede responsabilizar al concepto de Dios porque usted iba embriagado en su automóvil y accidenta a un peatón y lo mató? Es decir, ¿Dios tiene la culpa? ¿Dios tiene que ver algo en esto? Pues creo que no. Hombre, si usted es consecuente, el mismo responsable de sus actos es usted. No se le puede responsabilizar por unos actos a otro individuo. Bueno, como sofisma de la ignorancia de la cuestión, es decir, se está negando una verdad, se está presentando una contradicción frente a algo que debe ser, o que no tanto que debe ser, sino que suscita la posibilidad de que sea subjetivo. Ejemplo, tú no te preocupes por mí, pero siempre te traigo regalos. Es decir, está haciendo de lado una situación que puede ser apropiada frente a un hecho específico. Y para culminar, esos cuatro últimos, el sofisma de petición de principio se toma como un argumento como principio sin demostrarla, se deducen conclusiones. Se hablaba del famoso prejuicio, se puede asociar, adelantarse una situación que todavía no se ha hecho, se puede asociar a las famosas hipótesis en la investigación científica, en cuanto que hay una explicación de algo, pero de manera temporal, pero no es definitiva, o lo que se conoce comúnmente como los comentarios que van y vuelven, ¿sí? Como hacer una suposición de algo, pero no precisamente lo que se aplica como concepto debe ser así. Ejemplo, que si es muy trabajador, por eso va a tener mucho dinero, no va a tener nunca problemas de dinero. Eso no tiene que ser, vuelvo e insisto, como una regla matemática, como la ley de los signos. No, las consecuencias, las reacciones, los accidentes no tienen que ser necesariamente como fruto de la acción, de la causa y el origen. Todo tiene una serie de variables. Yo conozco mucha gente que trabaja duro, usted también lo sabe, y no son millonarios y tienen problemas de dinero. Yo conozco mucha gente que en esta vida es muy honrada, que es muy honesta, que es gente muy virtuosa, pero tienen muchos problemas, tienen muchas dificultades, tienen tropiezos, tienen crisis, tienen fracasos, tienen calamidades domésticas, y no todo tiene que ser como una regla matemática, que si se porta bien es porque también le va a ir bien. No, hay variables. Sofisma de círculo vicioso. Una proposición es probada con la otra, en tanto que se asocia o se relaciona una premisa para con otra situación. Y aquí se hace una analogía, es decir, que una situación depende de la otra, en cuanto que en el fondo todo está internamente conectado y se puede considerar lo mismo. Entonces, que Juan es un ser pensante, Felipe es un ser pensante. ¿Por qué Juan y Felipe lo es? Por el hecho de que los dos comparten una misma naturaleza, y es que son humanos, son individuos racionales. Otro ejemplo, si no tienes dinero, vende nuestros productos que están en promoción a 100 pesos. Es decir, en el fondo lo que se está aquí desarrollando en contexto es que una situación o la otra, en el fondo le quiere solventar un problema de necesidad financiera o económica. Si no tienes recursos económicos, no importa, toma esos productos que están ahorita en auge y véndalos a X precio. En el fondo lo que le están solucionando es un problema económico. Bueno, entonces una cosa con la otra en el fondo están conectadas ahí. Siguiente, para culminar, sofisma de inducción o de falsa generalización. Se atribuye a aquella situación que es propia de individuos particulares o individuos
individuales a un todo. Es decir, se le quiere responsabilizar a hechos concretos y pasarlo a un plano universal o un plano general. Ya les hablaba hace un momento que todos los hombres son infieles. Esto no quiere decir que sea así aplicado a todo el género masculino, por el simple hecho de que un porcentaje, hablemos del 20% de los hombres en el mundo, que sean infieles. No podemos tomar ese 20% y responsabilizarle al resto, es decir, al 80%. O les hablaba que todos los políticos son corruptos, que porque un 20% de la población del gremio de gobernantes lo son, no quiere decir que el resto tenga que hacerlo. Entonces no se le puede aplicar ese juicio de manera particular o individual y trasladarlo a un plano universal o general. Ahí hay una falacia en el sí mismo. Por acá escribe un ejemplo: todos los americanos son ignorantes. No. O como nos consideran nosotros en Europa, por ejemplo en Madrid o en Roma, todos los colombianos son narcotraficantes y consumen droga. No. El hecho de que tuvimos un Pablo Escobar, tuvimos unos narcos reconocidos en la historia mundial, o que haya unos individuos particulares que ustedes conocen como carteles de droga, no quiere decir que todos los colombianos tengamos que hacerlo. Y para finalizar, el sistema de analogía, es decir, aquella asociación que se hace con una situación con la otra mediante semejanzas. Todos los hombres son machistas, nuevamente repercutimos. Todos los hombres son perezosos en la cocina o en los oficios domésticos. No, insisto, el hecho de que lo sean algunos no quiere decir que tengan que hacerlo todos los individuos llamados hombres en el cosmos. Esto sería entonces este último encuentro, este último tema sobre el sofisma. Espero que haya suscitado algunas reflexiones, algunas posibilidades de pensamiento sobre lo que es el papel del sofista y del sofismo en este contexto griego, sobre cada uno de los problemas, de manera especial sobre el relativismo moral y de considerar válido como aquello que supuestamente tiene una explicación lógica, y cada uno de sus tipos o de clases de sofismos. Dios los guarde a todos y bendiciones.